le subí en algún momento conferencia, les pasé esta liga en su correo perdón, en su chat de WhatsApp y también está en la propia plataforma Educate, de la conferencia que dio el doctor Efraín Lazos acerca de la no espacialidad o la espacialidad de la cosa en sí, ¿no? Que era uno de los temas en los que nos habíamos quedado y que, bueno, era una de las cosas que, digamos, en propio término, perdón, en la propia continuación de nuestra lectura de la crítica de la razón pura, en la propia lectura, nosotros hemos avanzado ya, entonces ahora, hacia esta primera parte de la crítica, ¿no? Entonces, entramos a la primera parte, que es la doctrina trascendental de los elementos, y a su primera sección, que es la estética trascendental. Ya más o menos hemos platicado algunas cosas, lo recuerdo, sobre la clase anterior, respecto a la estética, ¿no? El sentido, el significado incluso mismo de la palabra, que el propio Kant, lo recordarán ustedes, dice, ¿no? Que ha sido de forma empleada, perdón, ha sido empleado de una forma errónea esta idea de estética, ¿no? De pronto, porque según él, Baumgarten, ¿no? Que es el que, pues de cierta forma, ¿no? Estaba involucrado en esta perspectiva acerca de una crítica del gusto, le llamaríamos nosotros, le llama así Kant, ¿no? A la estética, pues no, en realidad no sería una ciencia universal y necesaria, en ese sentido a priori, ¿no? Pero digamos, ya habíamos hecho algunos señalamientos de por qué tal vez la estética en ese nivel no era tan, no podía ser entendido como crítica del gusto, o como crítica del arte, etcétera, como un carácter universal, ¿no? Sin embargo, Kant le da otro sentido a la noción de estética. Él le da el sentido griego tradicional, ¿no? En el que aistesis, pues se refiere justamente a esa capacidad de intuición, ¿no? De ahí viene la raíz, ¿no? De aistesis. Aistesis. De ahí viene, es la palabra griega que significa intuición. Y vimos, ¿no? Vimos algunas cosas. Yo por ahí les había dado alguna guía, tal vez unas recomendaciones, ¿no? Sobre qué entender, por ejemplo, respecto a la noción de exposición trascendental de ese concepto del espacio, y después una exposición no metafísica, sino trascendental del concepto de espacio. Entonces, la conferencia del doctor Efraín Lazos, pues es una mejor explicación que la que yo les podría dar aquí en este momento. Por favor, si no la han visto, los invito a que la vean para que de cierta manera hagamos sentido a esta sección de la crítica de la razón pura que tiene que ver justamente con la idea del espacio, ¿no? Y relacionado con un problema que nosotros hemos venido tratando de, digamos, explorar, que tiene que ver también con la propia naturaleza misma del idealismo trascendental. Y con estas aparentes aporías, ¿no? Con estas aparentes contradicciones que hay respecto a la idea, lo habíamos visto, lo difícil que era pensar esta idea de que los objetos que se dan en el espacio son puras apariencias. ¿Y qué entonces qué pasa con la verdadera cosa, no? Y entonces como son puras apariencias, ¿no? Era una lectura fenoménica, perdón, no fenoménica, sino fenomenista, de que entonces son puras apariencias lo que yo conozco, y entonces en realidad yo no conozco, porque en realidad lo único a lo que yo tengo acceso es a mi mente. ¿Se acuerdan de esa cita, no? Esa cita tan famosa en la que si no fuera si no fuera por mi mente, estos objetos en cuanto a su existencia no estarían ahí. Entonces, esta idea que realmente es le costó mucho a Kant, ¿no? Lo hemos visto. Bueno, parece que Kant está eh, diciendo que nuestra mente crea la realidad de cierta manera, ¿no?
y que hay como una especie de subjetivismo, ¿no? En el que las representaciones que nosotros tenemos son una construcción completamente mental. Son internos a la mente, ¿no? Fíjense lo contradictorio en lo que de pronto parecía que caía el idealismo trascendental en esta noción de que si bien los objetos en el espacio son algo que sin la mente no se pueden entender, eso no quiere decir que los objetos externos, perdón, que los objetos en el espacio sean algo interno a la mente. Es decir, Kant nos está tratando de decir, en el nivel trascendental, claro que soy idealista, porque el espacio y el tiempo son puras representaciones. No existirían en términos de conocimiento, en términos de condiciones que me permiten a mí intuir. Espacio y tiempo no son cosas que existan allá, independientemente de cómo yo las capto. Sí, pero en el nivel trascendental, todo lo que aparece en el espacio es dependiente de nuestra conciencia. Empíricamente, en el nivel empírico, es obvio que los objetos que están en el espacio están fuera de mi mente, no son algo interno. Empíricamente, en el mundo empírico, los objetos que yo observo que están en el espacio son exteriores a mi mente. Ahí soy realista, empírico, porque los objetos que están en el espacio existen realmente, fuera de mi mente, están fuera de mi mente, existen. Pero trascendentalmente somos idealistas porque el espacio mismo, si no existiera, y ya vimos cómo existe, como una condición interna a la mente, no existirían estos objetos. Yo sé que suena confuso, ¿no? Yo sé que es un poco complicado de pronto captar, pero digamos, el secreto de esto aparece justamente en esta sección dedicada al espacio, respecto a la idea de que si los fenómenos no son nada más algo interno a nuestra mente, ¿no? No me voy a meter mucho con la cuestión del espacio. Les repito de nuevo, ahí vayan ustedes a la conferencia del doctor Lazos, por favor, sobre la no espacialidad o la espacialidad de la cosa en sí. Y preferiría más bien ahora, digamos, en este tiempo, tal vez muy brevemente, dar alguna introducción a este tema, que dicho con humildad, la verdad, ¿no? Se los digo con humildad y para que ustedes también le echen ganas en sus estudios. Fue un tema que yo investigué cuando estudiaba la carrera también, ¿no? Que es justamente, tuve la oportunidad de hacer una tesis de licenciatura acerca del problema del tiempo en Aristóteles, en Newton y en Kant, ¿no? Entonces, aunque hace algún tiempo que hice ese trabajo y que ya uno lo ve ahora a la distancia y dices, bueno, yo no sé cómo me dieron el título, está todo mal, ¿no? Bueno, ya claro, ya después de varios años, ¿no? Ya te das cuenta que pues, escribiste pura babosada. Pero bueno, un poco, digo, no es que yo sea experto, pero le he dedicado un poco y creo tener cierto dominio en algunas problemáticas acerca del tiempo, al menos en estos tres autores. Entonces, me gustaría, se los digo con humildad, ¿no? Me gustaría compartirles este producto de la investigación que hice en este momento con ustedes acerca de la naturaleza del tiempo. Entonces, vamos a plantear, antes de leer a Kant, ¿no? Antes de leer a Kant, antes de meternos con cualquier cuestión acerca del tiempo, significación, etcétera, pues vamos a tratar de plantear esa pregunta, ¿no? Acerca de la naturaleza del tiempo. Y para eso,
les digo, ¿no? Fue parte de mi trabajo y yo los invito a que vayamos, en primer lugar, a la obra de Aristóteles. En primer lugar, digamos, lo elegí para mi tesis después de mucho tiempo porque mi asesor y yo coincidíamos en que Aristóteles, de cierta manera, había dado la definición clásica, filosófica del tiempo, ¿no? De cierta manera. Entonces, había que estudiar la definición que nos daba Aristóteles. ¿A qué obra me refiero de este pensador griego? La física, me refiero al libro de la física, libro cuarto de la física, capítulo 10, del 10 al 15. Ahora les doy incluso hasta la página griega, ¿no? Aristóteles, física, libro cuarto, capítulo 10, página 217 E30. 217 minúscula 30. Entonces, me gustaría un poco, tal vez no leer todo, pero sí alguna partecita de esta obra, ya aquí la tengo, que digamos, para ver un poco el planteamiento y después, a partir de esto, que vaya un poco hacia otros lados, ¿no? Hacia Kant, hacia la filosofía de Newton, ¿no? Que van a ser como con los que podemos un poco entender esta sección tan interesante de la estética trascendental. Entonces, bueno, a ver, vamos a poner el planteamiento del problema. Aquí yo tengo mi lectura, se las voy a poner en pantalla y voy a hacer, espero para que no sea muy cansado, voy a tratar de hacer una lectura breve para que no les sea muy cansada. Así que permítanme un segundo y ahora les comparto mi pantalla. Aquí lo ven, física, libro de la física, libro cuarto, capítulo 10, el tiempo. Y aquí ven la página canónica, ya ven que viene al ladito, ¿no? Ay, perdón. Ya ven que viene aquí un ladito, ¿no? La página canónica. Esta página, pues digo, es la página de Gredos, pero la que nos importa es la página oficial, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice Aristóteles. Planteamiento del tiempo, perdón, planteamiento del problema. Después de lo dicho, tenemos que pasar al estudio del tiempo. Conviene primero plantear correctamente las dificultades sobre el mismo a fin de determinar mediante una argumentación exotérica si hay que incluirlo entre lo que es o entre lo que no es. Y estudiar después cuál es su naturaleza. Que no es totalmente o que es, pero de manera oscura y difícil de captar. ¿De quién estamos hablando acá? Del tiempo, ¿no? Que el tiempo no es totalmente, que el tiempo no tiene un ser total, ¿no? No es completamente. El tiempo es un no ser, o es, digamos, ¿no? No es un ser completo. O bueno, que sí es, si es un ser, lo es de una forma muy oscura. No es un ser, digámoslo así, sencillo de capturar, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, bueno, a ver, díganme, alguno de ustedes, ¿qué es el tiempo? San Agustín lo dice un poco así, ¿no? Cuando nadie me pregunta qué es, yo lo sé. Pero cuando alguien me lo pregunta, no lo sé. Es como un poco ese movimiento paradójico, ¿no? Por una parte, pues parece que es obvio que sabemos o intuimos o algo, podemos decir, acerca del tiempo. Lo experimentamos en nuestras vidas, ¿no? O bueno, a veces nos arrepentimos porque el tiempo que perdimos, en fin, o sea, digo, incluso la propia idea de la muerte, ¿no?
la temporalidad de nuestras vidas, ¿no? Va a llegar un momento en el que se va a acabar tu tiempo, ¿no? Digo, a veces también por ahí surgen ciertas angustias y cosas así feas, ¿no? Porque de cierta forma, pues somos conscientes de él, por decir algo, ¿no? Sí, pero ya, a ver, explíquenme qué es. Y fíjense, Aristóteles nos va a dar una idea de por qué es difícil captar esto. A esta explicación que sigue, yo le llamé en mi trabajo, ustedes se pueden llamar como quieran, yo le llamé a esta idea, no tengo mucha imaginación, a esto que sigue después, el tiempo entendido como una trama o la trama del tiempo. Fíjense, esto es muy importante, una característica del tiempo. Fíjense, una parte del tiempo ya aconteció y ya no es el pasado, ya pasó, ya no es. Otra parte está por venir, el futuro, el mañana, día siguiente o lo que sea, al rato, pero todavía no es. Entonces, fíjense, el tiempo está configurado de un no ser, que es el pasado, porque ya no es, pero también de un no ser, que es el futuro, porque todavía no es. ¿Y en medio qué queda, no? Dice ahí, bueno, ¿y en medio qué queda? Bueno, el tiempo infinito y el tiempo periódico. Y aquí hay una nota, ¿no? Que digamos son los giros de los astros. Pero parece imposible que lo que está compuesto de dos no seres tenga una parte en el ser. ¿Qué opinan de esta imagen del tiempo que tenemos, no? O sea, tenemos una idea del tiempo muy, yo diría, del sentido común, antes, después, ahora, ¿no? Presente, pasado, futuro. Parece que el tiempo es como un poco eso, ¿no? Bueno, pero si es así, ¿cómo es que del no ser que es el pasado y del no ser que es el futuro salga un ser? No sé si me explico, ¿no? No sé si lo habían pensado de esa forma, ¿no? El tiempo de cierta forma es una ilusión, porque el ayer ya no existe y el mañana pues tampoco. Entonces el tiempo es una ilusión, ¿no? No existe, no tiene un ser. Porque, bueno, en fin, ¿no? ¿Qué les parece esta idea? Creo muy del sentido común, ¿no? Eh, yo pienso, profesor, que hay dos formas. Una manera es como nosotros la percibimos, que sería muy como a lo trascendental, precisamente, un cierto idealismo trascendental. Y luego está la forma en que a ver, la forma en que la idealizamos y la forma en que la vivimos, por así decirlo. Y luego la forma en que la vivimos yo la siento mucho a, a lo que Aristóteles una vez refutaba sobre esa, no sé si eran las paradojas de Zenón, pero había uno que decía de que el tiempo era secuencial, o sea, era por fragmento. El presente estaba fragmentado, por así decirlo. Yo lo tomé muy secuencial, yo lo entendí como un tipo secuencial. Uh -huh, uh -huh. Y realmente a la hora de recordar el tiempo o tratar de decir, bueno, pasado, presente y futuro, lo hacemos de una manera secuencial es como un orden que le debemos de poner, un orden a una línea recta. Uh -huh. Ahora, Uh -huh, uh -huh. eh, ay, se me,
Ahora sí que... No, no te preocupes, no te preocupes. Es un tema difícil, está complicado. Es uno de los grandes temas de la metafísica. Es que tenía una idea y como que pum, se me revolvió como por tratarla de la... Sí, entonces vendrían haciendo esos dos aspectos, o sea, la forma en que se le idealiza y la forma en que se experimenta. Una es secuencialmente y la otra es muy vívida. Ah, ya me acordé. También lo que le decía era como el pasado. Hay que entenderlo, por ejemplo, el pasado, eso se me hizo muy interesante, que muchas veces decimos, no, que en mi pasado pasó, no, 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 esa fue tu historia. Y dentro de la historia está dentro del pasado. El pasado solo la manera de denunciar el tiempo, ¿no? De fragmentarlo precisamente, de ordenarlo. Y asimismo, el futuro no sería lo mismo que el pasado, porque el pasado solo es un producto de la manera, de la experiencia, que eso ya es más, a la hora de idealizarlo, es mucho mejor, porque es algo que ya pasó, lo podemos idealizar mejor. En cambio, el futuro, como no se ha vivido, como no se ha experimentado, cualquier tipo de idealización que se tenga sobre el futuro puede ser probabilística, por así decirlo. Pero en algo estarás de acuerdo. Tanto el pasado, aunque haya sido como haya sido, ya no es. Y el futuro, tú bien lo acabas de decir, tampoco es. Entonces, si nos damos cuenta y nos quedamos solo con el ahora, bueno, el presente, ¿no? El presente, nada más, el tiempo es el tiempo presente, el verdadero tiempo. Fíjate lo que dice ahora Aristóteles, justamente en esta, tú lo has dicho de una forma muy acertada, el tiempo como si fuera una secuencia lineal, ¿no? Yo le llamé la trama del tiempo, pero efectivamente, ¿no? Es el tiempo como si fuera una secuencia, una línea recta, ¿no? Digamos, en cierto sentido, dirigida hacia algún sitio, ¿no? Con una dirección. Y que además es irreversible, ¿no? También. O sea, esa dirección es irreversible, tú no puedes regresar en el tiempo, ¿no? Parece ser. Entonces, a ver, espérenme, porque veo que aquí alguien más tocó nuestra puerta. Adelante. Bueno, creo que le di cancelar en lugar de darle aceptar, no puede ser. Caray. Bueno, no, bueno. Entonces, ahí tenemos esa idea, pero fíjate, vamos a dividirlo, ¿no? Como bien nos lo dice Adrián, vamos a dividirlo. Entonces, además, si ha de existir algo divisible en partes, entonces será necesario que cuando exista, existan también las partes, o todas o algunas. Pero, aunque el tiempo es divisible, algunas de sus partes ya han sido, es decir, hay el pasado, ¿no? Y otras todavía no son, están por venir. Y ninguna es. O sea, a ver, vamos a dividir el tiempo, ¿no? Bueno, si el tiempo es una cosa, esas divisiones que hacemos también tienen que participar del ser, también tienen que existir las partes, ¿no? Pero cuando yo divido el tiempo, pues me doy cuenta que el pasado ya no es, ya no existe, y el futuro tampoco es. Ahora, fíjense, el ahora, es decir, el tiempo presente, no es una parte del tiempo. Pues una parte es la medida del todo, y el todo tiene que estar compuesto de partes, pero no parece que el tiempo esté configurado, compuesto, hecho, armado de puros presentes. El ahora es una medida, porque con el ahora, con el presente, lo que yo hago es establecer un límite. Ahora, antes, después, ahora. Es una medida, no es una parte. Porque parece que el tiempo no está hecho de puros presentes, ¿no? Puro tiempo presente. ¿Cómo sería un tiempo puramente presente? Pues se los digo rápido, la eternidad, en el que todo el tiempo es presente.
No hay un ayer, no hay un mañana, no, no, todo es presente, todo es hoy, 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 hoy. Dice Ludwig Wittgenstein en su Tractatus, las personas que viven realmente en la eternidad no son las que van al paraíso, sino son las que viven en el eterno presente, en el presente eterno. Pero la eternidad, pues es justo lo contrario al tiempo, ¿no? Es lo opuesto al tiempo. Ahí no pasa el tiempo. Cuando yo era niño iba yo al catecismo, y ya luego más mayorcito también, me decían, no, no, tú vas a adorar a Dios por toda la eternidad y tal. Y a mí yo me aburría, ¿no? Y, o sea, pues, qué flojera, ¿no? Estar viendo ahí toda la vida a un señor ahí barbado y cantando y haciendo cosa y media, ¿no? Prefiero el paraíso de los musulmanes, ¿no? Ya lo saben, embriagarte, bueno, beber sin embriagarte, tener sexo, todo lo que quieras, en fin, ¿no? En cambio, el otro, pues, contemplar la eternidad, ya me explicaban, me decían, no, es que tú te aburres porque tú piensas que la eternidad es el paso del tiempo. Para Dios no existe el tiempo. El momento de la creación, cuando supuestamente crea el mundo, y el momento en el que va a destruir todo, o como sea el mito, para Dios son el mismo. Porque Él es eterno, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? Qué interesante esta idea. Entonces, aquí ya, qué problema para pensar el tiempo, ¿no? Es difícil si lo pensamos de esa forma, como una trama, como una secuencia, como bien dijo Adrián, compuesta de presente, pasado y futuro. Bueno, presente, pasado, futuro. Entonces, si lo pensamos así, híjole, ¿es o no es? ¿Existe o no existe? Parece ser que está más cerca de la no existencia, ¿eh? Por lo menos ahora. Además, no es fácil ver si el ahora, que parece ser un límite, el límite entre el pasado y el futuro, permanece siempre uno y el mismo, o es siempre distinto, perdón, o es siempre otro distinto. Porque si este ahora fuese siempre distinto, y si ninguna de las dos partes que están en el tiempo fueran simultáneas, a menos de que una de ellas contenga la otra, el tiempo más grande contiene al tiempo más pequeño. Y si el ahora que no es, pero antes era, tuviese que haberse destruido en algún tiempo, entonces los ahoras no podrían ser simultáneos entre sí, ya que siempre el ahora anterior se habría destruido. Este es un pasaje un poco oscuro, pero no es tan complicado de pensarlo. Vamos a decir, bueno, sí, el tiempo está configurado de puros ahoras. Bueno, y este ahora no se sabe, ¿no? ¿Siempre es igual o cambia? Si decimos que el ahora siempre es igual, entonces, fíjense lo que vamos a poder concluir. Si decimos que todo el tiempo presente es siempre el mismo, podríamos llegar a, no sé si les parezca absurdo, pero a afirmaciones como estas, como que la caída de México Tenochtitlán, por ahí del siglo XVI, en 1500, sucedió al mismo tiempo que la llegada del hombre a la luna. Porque es el mismo tiempo, son simultáneos, ¿no? Es el mismo ahora. Entonces, ahí, si decimos que es el mismo, corremos ese peligro, ¿eh? De volver hechos históricamente, digamos, lejanos, simultáneos, que hayan sucedido al mismo tiempo, en el mismo ahora. La llegada del hombre a la luna y la caída de México Tenochtitlán. No, no, no son el mismo, son diferentes, van cambiando. Surge el mismo problema de antes, nada más que ese ahora lo vamos a partir. El ahora antes
ahora, después. Y vuelve la aporía de arriba, de líneas más arriba, ¿no? Ese ahora, ¿cómo puede ser que esté configurado de un no ser y de otro no ser? Bueno, ¿en qué momento se destruye el ahora anterior y pasa este nuevo ahora? ¿Cuándo podemos decir que ya cambió el tiempo, que ya pasó el presente? ¿Cuánto dura el presente? ¿Cuánto dura el ahora? Porque, bueno, pues si decimos que son varios, entonces tenemos que marcar un límite. Bueno, este fue antes, este fue, pero ¿cuánto dura el ahora? ¿Un minuto? ¿Un segundo? ¿O cuánto? O sea, digo, si ven esas complicaciones que hay al pensar el tiempo, fíjense, está planteando el problema solo. Nos está planteando cuáles son los, digamos, ciertas aporías que hay a la hora de pensar el tiempo. Este ahora anterior no puede haberse destruido en sí mismo, porque era entonces, ni tampoco puede destruirse en otro ahora, porque hay que admitir que es tan imposible que los ahoras sean contiguos, estén juntos entre sí, como lo que un punto, lo que sea, con otro punto. Perdón, como un punto lo sea con otro punto. Entonces, fíjense, Aristóteles nos va a empezar a decir, esa imagen del tiempo como una línea punteada, sucesiva, tiene muchos problemas. Bueno, no muchos, aquí están dos, ¿no? Porque si tenemos esa línea que supuestamente es sucesiva, como esta línea punteada en la que yo voy enlazando la recta, eh, esos ahoras podrían ser simultáneos, fíjense. Entonces, si no se destruye, si no se destruyese el ahora en el siguiente ahora, sino en otro ahora, existiría simultáneamente con los infinitos ahoras que hay entre ambos, lo cual es imposible. Otra vez, ¿no? La gran pregunta, ¿cuánto dura un instante, el momento presente, el ahora? No, un puntito, bueno, ese puntito todavía lo puedo yo dividir todavía más y dividir y decir, a ver, ¿cuándo es el ahora de la hora y el ahora del pasado y el ahora del futuro? Como comentario, esta perspectiva lineal del tiempo, San Agustín, ya lo he citado hace ratito, lo va a plantear también en las confesiones, en el libro 11º de las confesiones. San Agustín va a hacer una teoría acerca del tiempo, muy interesante, la verdad. Y fíjense, él sí va a tener un poco esa idea. Él va a hablar de presente presente, presente pasado y presente futuro. Porque para él, todos los tiempos se dan en el presente. El pasado, ¿qué es lo que hace el alma según él? Cuando va al pasado, lo que hace es traer al presente cosas que han sucedido. ¿Y qué es lo que hace cuando el alma va hacia el futuro? Trae al presente cosas que todavía no han sucedido. Y pone el ejemplo del canto para explicarlo. Dice, el tiempo es muy parecido a como cuando yo te canto, Señor, ¿no? De pronto yo me sé de forma interna, ¿no? El canto, y en la medida en la que lo voy diciendo, lo voy cantando, etcétera, pues mi alma se va extendiendo hacia el futuro. Pero en la medida en la que yo lo voy recordando el canto, para seguirlo diciendo, mi alma va hacia el pasado.
Y en el acto de cantar estoy en el presente. Ese es San Agustín, nosotros nos vamos a meter con él. Ahí está su teoría, es muy, muy buena. Incluso cuando yo hice mi tesis, me dijeron, ¿por qué no viste a San Agustín si es muy parecido a Kant y todo? Y como Chabelo, pues arma tú tu tesis, ¿no? Ya luego me platicas cómo te fue, ¿no? Sí, digo, pues me pongo a hacerle caso a todo el mundo, nunca acabo, ¿no? Entonces, pues hay que llegar a un lado, ¿cuánto voy a acabar? Nunca, ¿no? Entonces, ahí me interesaba, ¿no? Pero fíjense, ahí Agustín sí va a tener esa idea. Bueno, vamos a dejarlo, Agustín por allá, sus confesiones, etc. Nosotros volvamos aquí. Aristóteles, entonces, parece que esa idea lineal o esa idea del tiempo como una sucesión de puntos es muy desafortunada. Por otra parte, tampoco es posible que un ahora permanezca siempre el mismo, porque ninguna cosa finita y divisible tiene un solo límite, tanto si es continua como en muchas dimensiones. Bueno, pero el ahora es un límite y es posible tomar un tiempo limitado. Además, si ser simultáneo con respecto al tiempo es ser uno y el mismo ahora, ni antes ni después, y si tanto las cosas anteriores como las posteriores estuvieran en este ahora presente, entonces los acontecimientos de hace 10,000 años serían simultáneos con los actuales y nada de cuanto suceda sería anterior o posterior a nada. Tales son las dificultades que se plantea sobre el tiempo. En cuanto a qué es el tiempo y cuál es su naturaleza, lo que nos han transmitido arroja muy poca luz sobre las dificultades que antes hemos deslindado. Y aquí Aristóteles, a partir de este momento, después de plantear el problema del tiempo, va a tratar de llegar a una definición. Pero como siempre, en su estilo, Aristóteles va a citar a los antiguos. Acuérdense, Aristóteles siempre va a ir al lugar común o va a tratar de establecer un sitio común. Y una estrategia para lograrlo es recurrir a sus antecesores o a los que él creía que eran sus antecesores. Antes de que él dé su propuesta, él va a proponer la de otros, sus antecesores, ¿no? Algunos dicen que el tiempo es el movimiento del todo. Otros, que es la esfera misma. Bueno, Aristóteles no fue mi alumno porque si no yo le diría, algunos, ¿quiénes? ¿Cuál es tu fuente? A ver, ¿dónde dice, no? Pues no fue mi alumno, desgraciadamente para él, ¿no? Pues hubiera sido más, ¿no? Pero aquí afortunadamente sí nos dicen quién, ¿no? Ya los editores. En este punto, de que algunos piensan que el tiempo es el movimiento del todo, se refiere a Platón, quien en el Timeo concibió el tiempo como la imagen móvil del aión de la totalidad y lo identificó con el movimiento del cielo. En cuanto a imagen, Cronos imita la permanencia del aión mediante el orden cíclico del mundo y se renueva periódicamente. Bueno, ya, sí, continúa la nota, ¿no? Pero bueno, ahí está Platón, ¿no? Algunos, Platón, ¿no? Específicamente. Otros, ¿cuál es tu fuente, Aristóteles? Bueno, dicen que obviamente pues ellos no eran filósofos, no necesitaban APA, ¿no? Otros, que pues es la esfera misma, es decir, no solo esto, sino todo el universo. Pero una parte del movimiento circular también es tiempo. El movimiento del todo, ¿no? De la esfera celeste. Así, pues vemos el Sol y es un movimiento circular, aparentemente, ¿no?
Entonces vemos que el movimiento circular también es tiempo, aunque no es movimiento circular. El tiempo no es movimiento circular, porque solamente tomamos una parte de ese movimiento, no todo. O sea, el tiempo no es todo ese movimiento, es una parte de ese movimiento, ¿no? Noche, sale el sol, día, ¿no? Y se mueve, pero no es todo, sino solo una pequeña parte. Porque el tiempo parece que no es algo circular, cíclico, ¿no? Y luego fíjense, esta parte también es interesante respecto a una intuición muy básica acerca del tiempo, que parece que permanece. Además, si hubiese muchos mundos, muchos universos, muchos cosmos, el movimiento de cualquiera de esos universos, de esos cosmos, de esos mundos, sería el tiempo. Y entonces habría múltiples tiempos que serían simultáneos. Obviamente, pues aquí la teoría de la relatividad de Einstein, pues Aristóteles ya lo pone en el baúl de los recuerdos, ¿no? Pero nosotros no estamos haciendo física, ni estamos haciendo cosmología. Estamos tratando metafísicamente el problema de qué es esta cosa llamada tiempo. Entonces, fíjense, si existieran muchos universos, si realmente fuera así y existieran muchos universos, pues habría tantos tiempos como universos hay. Y aquí como que Aristóteles está masajeando una intuición nuestra, ¿no? Parece que hay un único tiempo, que el tiempo es único. No hay muchos, nada más hay uno. Un tiempo, no muchos tiempos. Hay también, no, esto sí queda, o sea, digamos, hay como una idea, ¿no? Muy, tal vez, naif, muy, ingenua, pues, de que el tiempo es uno solo, ¿no? No hay muchos, nada más hay uno. También hay algunos que piensan que el tiempo es la esfera, en realidad del todo, porque todas las cosas están en el tiempo y la esfera del todo. Pero esta visión es demasiado ingenua para que la consideremos las imposibles consecuencias que contiene. No argumenta más, pero dice que es demasiado ingenua, ¿no? Pero, puesto que se piensa, y aquí viene ya una parte importante, pero, puesto que se piensa que el tiempo es un cierto movimiento y un cierto cambio, habrá que examinar esto. Se piensa que el tiempo es un cierto movimiento y es un cierto cambio. Porque solo hay cambio y movimiento en la cosa que está cambiando o allí donde se dé el caso de que algo se mueva o cambie. Pero el tiempo está presente por igual en todas partes y con todas las cosas. A ver, si decimos que el tiempo es un movimiento o es un cambio, nos damos cuenta que hay cambios y movimientos allí donde las cosas cambian o donde se mueven. Pero el tiempo también está en aquellas que no se mueven y que no cambian. También hay tiempo. El tiempo está presente por igual en todas partes y en todas las cosas, tanto las que cambian como las que no cambian, las que se mueven como las que son inmóviles. Además, todo cambio es más rápido o más lento, pero el tiempo mismo no es ni rápido ni lento, ¿eh? Porque lo lento y lo rápido se definen mediante el tiempo. Rápido es lo que se mueve mucho en poco tiempo. Lento
lo que se mueve poco en mucho tiempo. Pero el tiempo no es definido mediante el tiempo. Fíjense, el tiempo no es un movimiento, porque está en todo, no es un cambio, porque también en cosas que no cambian hay tiempo. ¿Qué va haciendo el tiempo? Una medida del movimiento. Voy al cine, invito a mi amiga, vamos a ver la película de zombies. Brain Death, tu madre se comió a mi perro. No, feliz porque es de las clasicasas, ¿no? Si les gusta El Señor de los Anillos, pues fue el mismo director que hizo la película, ¿no? Frank Jackson se llama. O Peter Jackson, no me acuerdo. Fabuloso, ¿no? Viendo cómo vuelan tripas, vísceras y todo. Ah, sí, feliz, ¿no? Yo está. En cambio, mi amiga con la que yo me quiero ligar está así, ¿no? Retorciéndose peor que los zombies. ¿A qué horas nos vamos, no? Entonces yo salgo de la película, sí, feliz, no, no, hombre, duró bien poquito la película, oye, estaba bien buena, ¿cómo no la hicieron de 5 horas? No manches, ¿no? Volando pasó. Y mi amiga, que odia las películas de zombies, pues obviamente casi como de guácala, ¿no? Duró una eternidad. Porque a ella a lo mejor se le parecían que los movimientos que estaban eran demasiado lentos, ¿no? En cambio a mí, no hombre, pues ya mató a uno, ya el otro se comió el cerebro, ya el otro ya le quitó no sé qué parte, ya el otro se fue al espacio, ¿no? Y todo pasó así, ay, se acabó ya. Sí, están esas dos percepciones, pero cuando yo salgo del cine y veo mi reloj, le digo, ay, no exageres, si la película duró 1 hora y media. Aunque a mí me haya parecido así, ¿no? No, hombre, se me fue de volada. Rápido se me fue la película. O la otra haya estado así arrastrándose como gusano de que ya quiere salir de la sala. Sí, pero al final decimos, bueno, pero duró la película 1 hora y media, 90 minutos. Porque es el movimiento el que se mide en función del tiempo, no al revés, ¿eh? Cuando las cosas vemos que pasan muy rápido, fíjense lo que dice, ¿no? Hay mucho movimiento en poco tiempo. Por eso, ¿no? Decimos que es muy rápido. Cuando es lento, mucho tiempo y poco movimiento. Es evidente, pues, que el tiempo no es un movimiento. De momento no hay ninguna diferencia para nosotros entre decir movimiento y decir cambio. Pues ya tenemos una primera idea de lo que es el tiempo. El tiempo es una medida del movimiento. ¿Qué miden los relojes solares? El movimiento del Sol. ¿Qué miden los relojes llamados clepsidras? Son unos relojes de la antigüedad de agua, el goteo del agua. Eso es lo que miden. Los relojes de arena, el cambio de ¿no? Cómo va descendiendo, ¿no? Etcétera, la arenita y va pasando por ahí, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que mide mi reloj? Aquí ahora pues aquí ya, no sé cómo decirlo, un reloj ya más galileano, el movimiento del péndulo, ¿no? Se mueve de un lado a otro, ¿no? Y ese movimiento es lo que mide. Pues medimos el movimiento. Con eso determinamos el tiempo. Esa es un poco la definición ahora de la física, ¿no? De la física que tomamos en la prepa, ¿no? Tiempo como si fuera una medida. Es una medida. Vamos a ver, definición del tiempo. Ya tal vez con esto cerremos y lo dejamos pendiente para la que sigue. Pero, sin cambio, no hay tiempo. El tiempo no es movimiento
Pero si no hay movimiento, no hay cambio, perdón, no hay tiempo. Pues cuando no cambiamos en nuestros pensamientos o no advertimos que estamos cambiando, nos parece que el tiempo no nos parece, perdón, que el tiempo haya transcurrido, como le sucedió a aquellos que en Cerdeña, según dice la leyenda, se despertaron de su largo sueño junto a los héroes, que enlazaron el ahora anterior con el posterior y los unificaron en un ahora único, omitiendo el tiempo intermedio en el que habían estado insensibles. ¿Sí ven ese ejemplo? No basta con que haya movimiento. Tenemos que ser conscientes de él, ¿no? Como, me voy a echar una siestita y ya despierto hasta el otro día, ¿no? Ay, Dios mío, ¿no? Ay, sí, porque tú no percibiste que las cosas iban moviendo, cambiaba el sol, la luna, las estrellas, tú estás inconsciente, ¿no? Te quedas dormido, dices, el ahora de hace rato se enlaza con el ahora del futuro y pues son el mismo, me dormí 5 minutos, no pasa nada. Sí, no, pues ya despertaste y yo, resulta que se acabó el semestre, ¿no? Bueno, yo entraba a las 6, ¿no? Ay, pues sí. Entonces fíjense, por una parte es movimiento, porque sin movimiento no hay tiempo, aunque el tiempo no es movimiento, pero también tiene que haber una conciencia que perciba ese movimiento. Por lo tanto, ya con esto cerramos, ¿no? Así como no habría tiempo si el ahora no fuese diferente, sino uno el mismo, sino uno y el mismo, así también se piensa que no hay un tiempo intermedio cuando no se advierte que el ahora es diferente. Y puesto que cuando no distinguimos ningún cambio y el alma permanece en un único momento indiferenciado, no pensamos que haya transcurrido tiempo. Y puesto que cuando lo percibimos y distinguimos, decimos que el tiempo ha transcurrido. Es evidente, entonces, que no hay tiempo sin movimiento ni cambio. Luego, es evidente que el tiempo no es un movimiento, pero no hay tiempo sin movimiento. Lo dejemos aquí porque, bueno, hay varias cosas importantes de determinar. Por una parte, ¿de qué movimiento es la medida el tiempo? ¿Del Sol? ¿De las vibraciones del isótopo de cesio? Es el de los relojes atómicos. ¿El del péndulo? ¿Cuál es el movimiento? El adecuado, ¿no? Por una parte. Y por otra, si es cierto que para que haya tiempo tiene que haber movimiento, pero no solo eso, sino además una conciencia que perciba ese movimiento, entonces habrá tantos tiempos como conciencias que perciban el movimiento, ¿no lo creen? Y volvemos al mismo punto. Sí, pero el tiempo es uno. Aunque a mi amiga le haya parecido que la película estuvo horrible, la película duró 90 minutos. Aunque yo haya querido que durara 7 horas, la película duró, bueno, hora y media. Porque el tiempo es uno, no hay muchos tiempos, ¿no? Intuitivamente, o sea, de forma, no, a lo mejor no, habría que argumentar, pero de forma muy intuitiva, ¿no? O sea, decimos que hay un solo tiempo, que no es el tiempo de Francisco, ni es el tiempo de José o el tiempo de Laisha, ¿no? Sino el tiempo.
para todos, ¿no? Nos quedemos con esto, hasta aquí con Aristóteles, con este planteamiento y con la definición. Simplemente nada más déjenme, se las doy. Si quieren averiguar, todavía seguir leyendo, al ratito les subo la física. Y fíjense, les voy a dar la definición de el tiempo. Por lo que al movimiento, porque la magnitud, ahora viene el antes y el después. Y lo distinguimos, ¿no? Así pues, la definición más o menos me la sé así, perdón, de memoria no la tengo ahora, aparece por acá, pero la definición es, el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después medido o fijado a través de la conciencia por el ahora. El tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después, cuyo límite es el ahora. Ese ahora lo introduce la conciencia. Somos nosotros, ¿no? Los que decimos aquí, antes y después. Porque yo soy el que percibe los movimientos. Yo soy el que determina antes de que yo llegara a Tuxtla, tal cosa. Y después de que yo llegara a Tuxtla, tal otra. Pero soy yo el que determina cuándo es antes y cuándo es después. Discúlpenme que no tenga yo aquí la definición así tan, o sea, es así como se las estoy citando, nada más que es de memoria. Quisiera que la tuviéramos más, de forma literal, ¿no? Pero bueno, aparece por aquí arribita, ¿no? El número del movimiento según el antes. Bueno, ahí se las voy a buscar, perdónenme, perdónenme. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Veo que ya estamos llegando a la hora. No sé si quieran comentar algo, alguna duda, algo que les haya llamado la atención. Bajo esta noción, profesor, yo disculpe, Adelante, eh, adelante. es, bueno, ¿se puede predecir hasta cierto punto el futuro? No sé si tanto predecir el futuro, ¿no? Porque eso tiene que ver con Anticipar. la anticipar, o sea, eso tendría que ver con la clase de movimientos que, digamos, se van a dar en ese momento, o el tipo de cambios que va a suceder en ese lapso de tiempo, pero no lo podemos nosotros saber de antemano. Eso, digamos, es una cuestión más bien empírica, no metafísica. Metafísica no porque estemos hablando de algo que trasciende a la experiencia, sino porque estamos tratando de establecer si esta cosa que se llama tiempo es un ser o no es un ser. Si está más cerca del ser o está más cerca del no ser. Lo que se dé en el Ser y tiempo, bueno, eso ya tiempo. es una investigación empírica, ¿no? Ser y tiempo, Heidegger. Pues claro, miren, no, o sea, no por nada, el verdadero enemigo de Heidegger en Ser y Tiempo es Aristóteles, en esta parte. Es increíble. Los heideggerianos se la pasan leyendo no sé qué cosas. ¿Por qué no mejor leen Aristóteles? Si contra ese es contra el que estaba su maestro. A ese es al que va a tirar Heidegger, ¿no? Con su idea de temporalidad y todo. Ya no me quiero yo hacer más bilis negra porque también me hace falta echarme una tlayudita, ¿no? Para que ahora sí ya me amarre ya mi coraje. Pero bueno, increíblemente no lo hace, pero aquí está, miren, aquí, ya nada más para terminar, aquí está la definición. Así pues, cuando percibimos el ahora como una unidad y no como anterior y posterior en el movimiento o como el mismo con respecto a lo anterior y lo posterior, entonces no parece que haya transcurrido algún tiempo, porque ya no ha habido ningún movimiento.
Pero cuando percibimos un antes y un después, entonces hablamos del tiempo. Porque el tiempo es justamente esto, número del movimiento según el antes y el después. Aquí tiene la definición. Aristóteles, Física, libro cuarto, capítulo 10, no, perdón, capítulo 11, 2.19b. Esta definición pues es clasiquísima, ¿no? Acerca de lo que es el tiempo. Rápido, esta célebre definición del tiempo, aritmos, kineseos, kata, to, proterón, kai, histerón, antes y después no tienen aquí un sentido temporal, sino que designan fases del movimiento. Y en tanto que aritmos, en tanto que número, no es una medida numerable, sino una medida propia, inmanente al movimiento, que se explicita en la numeración cuando hay una mente que distinga sus fases. Como dice tal, el tiempo será la articulación posterior del movimiento en tanto que un número. Y ahora vienen las preguntas. ¿De qué movimiento? ¿De cualquiera? Si así fuera, habría muchos, pero solo hay uno. ¿Cuál? ¿Y qué va a hacer con las conciencias? Porque no nada más hay una, hay muchas. Creo que con esto hemos un poco cerrado, expuesto, no cerrado, sino expuesto, el planteamiento del problema acerca de la metafísica del tiempo. Todavía voy a seguir hablando un poco más sobre Aristóteles, esta idea del movimiento, del antes y el después, cómo da su respuesta, pero esta visión va a considerar que el tiempo es una especie de accidente, está más cerca del no ser. Mientras que Newton va a creer que el tiempo es una sustancia que existe en sí misma. Aquí para Aristóteles, el tiempo es un accidente del movimiento, porque si no hubiera movimiento, no habría tiempo. Mientras que para Newton, el tiempo es absoluto. Es un ser que existe con independencia de nuestras mentes, de la forma en la que los conozcamos, etcétera, ¿no? Dicho esto, no sé si quisieran agregar algo. Por mi parte es todo. Yo les agradezco, como siempre, la verdad, su disposición.